Buenas tardes, noches. Hola, Buenas, ¿cómo va Marina? hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, sí, por suerte. Me alegro. Buenas al resto, a los que ya anden por ahí. Mm, ah, Vamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Leila, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, todo tranquilo. Me alegro.
Buenas tardes, todos los que se fueron conectando recién. ¿Ven la pantalla? ¿Escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Gracias, Rodrigo, ¿todo bien? Sí, se ¿Cómo escucha. anda, Fede? Todo bien, por suerte. Sí, sí, se escucha todo bien. Perfecto. Buenísimo. ¿Te parece esperar unos minutitos para ver si se conecta algún Sí, resultado? obvio. Sí, sí, sí. Para ello, de paso, poniendo el chat acá al costado. Vamos a checar un poquito esto. Ahí se ve bien, ¿no? La presentación. Sí, sí. Perfecto. En el chat acá. Por los dos, Rodri, tienen todos, ¿no? Habilitado para poder desmutearse si necesitan preguntar algo. Sí, eso lo tienen habilitado, así que si quieren pueden Perfecto. preguntar o hablar por el chat o con el micrófono. Ahí como se sientan más cómodos, por mí no hay ningún problema abran el micrófono, párenme, interrumpan, pregunten. Lo mismo de la cámara. Por mí, cuanto más nos veamos y nos hablemos va a ser más divertido. Así que el que quiera preguntar algo, igual yo el chat acá lo tengo abierto, pero el que quiera preguntar algo, más que bienvenido a abrir el micrófono. Estoy en clase.
¿Por qué no puedo escuchar? Bueno, Fede, cuando quieras, le damos para adelante. Bien, dame un segundo. Cierro esto acá. Bien, bueno, gente, a los que ya andan por acá, a los que estén hablando por el chat, primero, antes que nada, recordarles que todos tienen posibilidad de abrir el micrófono y abrir el video. Por mi parte, ninguna molestia en que interrumpan, pregunten, lo que sea. ¿Les parece, a priori, de la manera que por lo menos a mí más me resulta cómodo? Sé que hay ciertos horarios para organizar los tiempos de las clases. Lo que por lo menos en las últimas ediciones ha pasado es que arrancamos, le damos toda la clase un tirón sin hacer ese break en el medio y quizás terminamos un rato antes y no hacemos hueco de preguntas, simplemente vayan chateando o abran el micrófono y pregunten en el momento que lo deseen. Pero si les parece y están más o menos todos de acuerdo, hacemos así, más que nada, para no cortar en el medio. Si en algún momento prefieren cortar, hacer un break o lo que sea, me avisan, cortamos, hacemos un break, más que nada para no ir cortando la clase. Así que hasta ahí lo parroquial. Así que arrancamos. Antes que nada, presentarme. Mi nombre es Federico Charneca, tengo 27 años, soy gerente del área Business Intelligence del Grupo Tata. Para los que no conocen, Grupo Tata, ahí están las 4 empresas que lo conforman. Es un grupo de empresas de Uruguay. Tata es una cadena de supermercados con 87, no tiene nada que ver con Tata Consultancy Services, por las dudas. Es una cadena de supermercados de más de 70 años de antigüedad, que tiene su filial en Ecuador también, que se llama TIA. Multihogar es una tienda de electrodomésticos. VAS es una marca de ropa que creamos dentro del súper y después se abrió como marca independiente. Y después tenemos WOW, que es una plataforma de e-commerce que se sumó hace poco a la familia, y ahora también sumamos Frontoy, que es otra empresa que ahí no figura, que es un mayorista, una tienda mayorista que abastece a otros comercios minoristas. Y estamos agrandando toda la familia de Grupo Tata. Soy egresado de la Universidad Católica Argentina, licenciado en Administración de Empresas. Ahí toco bajo, guitarra, piano, me encanta la música. Traté de hacer un mini collage de cosas para presentarme de alguna manera un poco más entretenida. Ahí el premio ese que en la mano es el premio que tuvimos la suerte de ganar el año pasado, que es el premio de la aplicación más innovadora de MicroStrategy internacional. Tuve la suerte de ganar ese premio y aparte ir a dar una masterclass al evento de MicroStrategy, lo cual nos encantó. Y por último, abajo a la derecha, en la cabina del avión, soy piloto privado y lo destaco 2 cosas básicamente. Una, primero, porque siempre digo que aprendí más de management y ni hablar que de gestión de indicadores arriba del avión que en cualquier otro lado. Y segundo, para aclarar por qué muchos de los ejemplos que vamos a ver a lo largo de por lo menos este módulo sepan perdonar que van a estar vinculados a la aviación, obviamente sin ningún conocimiento previo a aeronáutica necesario, pero van a estar vinculados a la aviación y realmente les voy a ir contando por qué. Pero creo que tuve la suerte de que arrancar mis estudios en Administración de Empresas, la primera clase de que hablamos de tablero control, me ponga en la cabina de un avión, que es el tablero control por excelencia, con todas las alarmas, y dije, listo, estoy en el lugar correcto. Esta es lo que tenía que estudiar. Así que bueno, hasta ahí presentación, sin extender mucho más. BI for Managers, ¿sí? ¿Por qué hablamos de BI for Managers? Y acá la idea es hablar un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero BI for Managers, la idea de este concepto nace de que un tiempo a esta parte lo que empezó a verse es que Business Intelligence como área, como equipo, ¿sí? Normalmente solía ser un área dentro de los equipos de sistemas. Lo que empezó a pasar un tiempo a esta parte es que dejó de ser pasó a ser cada vez menos un área técnica, ¿sí? Y de ahí BI for Managers para entender en este curso las cosas que necesitamos saber de Business Intelligence, aplicando todo Business Intelligence al negocio, ¿sí? Acá no nos vamos a meter en temas técnicos, sí, obviamente vamos a tocar ciertos temas técnicos básicos,
pero no nos vamos a meter en temas muy técnicos. Sé que tuvieron otras clases con Ariel, por ejemplo, no sé si fue el primer módulo o es el que viene, que van a ver algo de infraestructura, etcétera, que él la tiene clarísimo en eso. Yo soy licenciado en Administración de Empresas y piloto, no soy el referente técnico experto para darles una opinión en eso, pero la idea es cubrir todo lo que tiene que ver con el ámbito del negocio de Business Intelligence y cómo Business Intelligence agrega valor al negocio y por qué de un tiempo a esta parte cada vez se escuchó hablar más de empresas data-driven y todo ese concepto de basarnos en información, si bien los estudios terminan dando que el 98% de los CEOs del mundo te dicen que ellos piensan que la información es fundamental, pero solo el 3% te pueden asegurar que gran parte de sus decisiones las tomen en función a información, ¿sí? Así que puntos por arriba de lo que vamos a ver hoy. Por un lado vamos a hablar del rol de BI, vamos a hablar de un par de temas más, pero particularmente son los 4 ejes principales. Después vamos a hablar de reporting versus BI y vamos a entender cuáles son las diferencias. Y después vamos a hablar de los roles de BI y la gobernanza de la verdad, ¿sí? Primero aclaramos la regla número 1, que tuve la suerte que me la contaran en la facultad, de toda decisión de negocio, ¿sí? Tuve un profesor que me dijo, la regla número 1 de toda decisión de negocio es depende. Es la única respuesta que vas a poder dar siempre y nunca le vas a errar. ¿Por qué? Porque casualmente depende. Porque no hay reglas fijas, no hay fórmulas mágicas que apliquen a todo. ¿Y por qué hago esta aclaración? Por lo que dice abajo. Business Intelligence, como área de equipo y como generador de ventaja competitiva para las empresas y como parte técnica de la compañía, es una decisión de negocio, ¿sí? La única decisión, la única palabra que podemos afirmar en todos los casos es depende, ¿sí? No hay fórmulas mágicas, no hay herramientas mágicas, no hay nada que podamos ver y de hecho hay mucho marketing sobre instalar esto que out of the box es plug and play y lo pones en tu empresa y sale andando y te va a solucionar los problemas. Tal cosa, desgraciadamente, no existe y por suerte también no existe porque si no, no tendríamos trabajo, pero desgraciadamente no existe, ¿sí? No hay, esta herramienta es la mejor. Es, decime tu empresa, decime tu estructura de costos, decime tu necesidad de negocio, decime tu nivel de madurez en función de los datos y yo ahí te digo si es la mejor o no. Pero esta es la mejor herramienta per se, sin ningún tipo de análisis alrededor, no existe. El mejor modelo de forecasting es Prophet, no existe, dependiendo de tus datos, dependiendo de qué estés forecasteando. Todo depende, ¿sí?, en lo que confiere a Business Intelligence. Siempre recuerden que vamos a tener que hacernos esa pregunta. No va a haber reglas mágicas, yo no les voy a contar reglas mágicas, ¿sí? Lo que los voy a tratar de ayudar a lo largo de esto, desde el punto de vista de un manager no técnico, es a entender lo poco técnico que hay que entender y lo mucho funcional que hay que entender para ver cuáles son las cosas que tenemos que preguntarnos para entender esos depende que vamos a tener que tener a lo largo de la decisión de negocio, ¿sí? Entonces, acá arrancan los ejemplos de avión y me encanta. Yo no sé si alguno de acá entiende algo de aviación, pero lo que ven en pantalla básicamente son 2 fotos de 2 aviones que creo que lo único que me interesa que lleguen a percibir es que uno es más viejo y otro es más nuevo, ¿sí? Entonces, dijimos que todo esto se basa, o sea, el por qué existe Business Intelligence se basa en que las empresas se dieron cuenta que había una necesidad de analizar datos. Entonces, ¿por qué estoy mostrando esto? ¿Cuál es el rol de la automatización, ¿sí?, en este ejemplo que estamos viendo acá? Básicamente, que si se fijan, los dos aviones, uno es más viejo, otro es más nuevo, sin duda, pero los 2 aviones vuelan igual. Las leyes físicas que gobiernan para que esos aviones vuelen son igual. Pequeñas diferencias. Uno se vuela, el de la izquierda, el viejito, se vuela con 3 pilotos. Porque hay un piloto que tiene que estar monitoreando todo un montón de esos relojitos que hay atrás. El de la derecha se vuela con 2 pilotos. Y básicamente es por eso. Porque tenemos un nivel de automatización que permite automatizar un montón de cosas que antes se hacían a mano, ¿sí? Ahora, de esta foto lo que tenemos que sacar son 2 conclusiones. Una, que el nivel de automatización es fundamental, necesario, y que hace que el trabajo sea mejor, más performante y más eficiente, sin duda. Otra es, la automatización no implica sacar al humano del medio. Y de hecho, un capítulo que vamos a ver más adelante tiene que ver con eso, tiene que ver con la interacción del hombre y la máquina. Y lo vamos a tener que entender para nuestras empresas, ¿sí? Porque si no entendemos la interacción del usuario
con la información que le estamos mostrando y no entendemos cómo se da esa relación, lo más probable es que no lleguemos a buen puerto, ¿sí? Ahora, esa automatización, que básicamente la definición de automatización es aplicar la tecnología y los procedimientos a cualquier proceso repetitivo en el tiempo y con resultados mayormente esperables, ¿sí? Y eso es fundamental. Yo tengo que saber que la mayoría de las veces que pasa esto, la solución es esta, el camino a recorrer para resolverlo es este. Si yo cada vez que este problema sucede termino resolviéndolo de distintas maneras, necesito al humano para que lo resuelva, porque no hay un camino fijo hacia dónde ir. Ahora, la base para todo esto, ¿sí?, que la aeronáutica lo explota a su mayor exponencial, porque tiene un nivel de automatización espectacular que en ninguna empresa del mundo tenemos, ¿sí? En las empresas, imagínense, yo que trabajo en un supermercado, mucho menos ese nivel de automatización en los procesos internos, imagínenselo en el área de finanzas, en el área de comercial, en el área de operaciones, no existe. Ahora, todo esto se basa en que el avión de la derecha, cada vez que aterriza, en cada vuelo, generó 500 gigas de información. Esto es un disco externo de esos que se compran, hoy que ya creo que el tamaño mínimo que se vende son 500 gigas. Un disco de esos por cada vuelo guarda de información para poder analizarla y gracias a eso poder automatizar y gracias a eso poder hacer más eficiente el trabajo, ¿sí? Entonces, 500 gigas de información, ¿sí? ¿Qué pasamos al otro tema? Que es la era de la información, ¿sí? Ahí tienen un dato, un dato para tener como contexto, ¿sí? Todos los días se crean, y ese número larguísimo que es 2.5 quintillones de bytes de datos, que básicamente equivale a 10 millones de discos Blu-ray, que apilados serían 4 veces la altura de la Torre Eiffel, y el 90% de esa data, que es muy importante aclarar, fue creada en los últimos 2 años. ¿Sí? Solamente en los últimos 2 años. Ahora bien, ¿por qué aclaro el tema este de la era de la información? ¿Sí? Básicamente para, por lo menos, contarles mi humilde opinión, que es que la era de la información ya no existe. ¿Sí? Hoy la carrera, como dice ahí, es quien lo analiza más rápido mejor y lo presenta de una manera en que el negocio pueda tomar decisiones. ¿Por qué se da esto? Que lo dice el párrafo abajo. Porque la información es totalmente accesible, prácticamente a ningún costo, ¿sí? Tengo una empresa de moda, quiero saber cómo se comportan las tendencias del consumo en Medio Oriente en la temporada de verano de los últimos 4 años, te puedo asegurar que compras un banco de datos con esa información, que los conseguís los datos. Entonces, ya no podemos decir más que tengo una ventaja competitiva porque tengo información. Si yo esa información no logro procesarla más rápido, mejor, y presentársela al negocio de una manera rápida, eficiente y de tal manera que ellos puedan tomar una decisión al respecto, voy a tener, sin duda, unos gráficos espectaculares, unos tableros hermosos, pero no se va a transformar en que la empresa tenga una ventaja competitiva en el mercado, ¿sí? Por último, obviamente, el hecho de que todas las compañías empiecen a ver que los modelos matemáticos y el análisis de datos es mucho más eficiente a la hora de tomar decisiones que basarse simplemente, ¿sí?, en el estómago o el criterio de la persona que toma la decisión, hace que cada vez empiece a tomar más vuelo esta idea del data-driven y de la cultura data-driven y de empezar a basarnos en datos y un montón de esas frases hechas, por decir de alguna manera, que encontramos en todas las organizaciones y en todos los eventos que andan dando vueltas por ahí. Entonces, para mí lo más importante de esto es entender que la era de la información, ¿sí?, ese momento donde hay que tener información, tener los datos, hoy ya no es ventaja competitiva, hoy ya no existe, ¿sí? Porque el desafío está por otro lado, ¿sí? La carrera viene por otro lado. Entonces, esa era de la información, la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacemos para lograr meternos en esa nueva era, que es la era de cómo analizamos esos datos, cómo logramos entender esos datos, procesarlos, analizarlos y dárselos al negocio? Y ahí vamos a ver 3 patas fundamentalmente a lo largo de este módulo. Uno es entender a BI como socio del negocio, ¿sí? Dejar de entender que Business Intelligence es un área de soporte que está esperando que le vengan a pedir algo para hacer, ¿sí? Business Intelligence empieza a ser un área clave del negocio, empieza a ser un partner del negocio
para el éxito, no es simplemente un área que está esperando reactivamente, ¿sí? Por otro lado, ¿qué herramientas tenemos que tener? ¿Qué herramientas tenemos que tener en ese equipo de Business Intelligence para poder responder a ese par nuevo que tenemos que es el negocio? Y por último, ¿qué skills son necesarias en un equipo de Business Intelligence? Que no son más, y lo vamos a ver en la próxima clase, si no me equivoco, son en el programa, ya dejan de ser meramente skills técnicos, porque el rol de la automatización está tomando que muchas tareas que antes requerían un conocimiento técnico muy profundo, cada vez ese conocimiento técnico empieza a ser menos necesario, ¿sí? Hasta ahí vamos. Entonces, vamos a hablar un poco de cultura de la información y por qué esto para mí es tan importante. Yo la definición que encontré, y es la que usamos en la compañía en la que trabajo, que me parece la más práctica, el approach más práctico de la cultura, porque cuando uno habla de la cultura, suele terminar hablando de algo muy abstracto y algo que no agrega valor. Y para mí la definición más clara es que la suma de comportamientos generan un hábito. La suma de esos hábitos generan la cultura. Entonces, si yo quiero generar una cultura de información, empezá por los comportamientos, ¿sí? Empezá a que todos los comportamientos, que son actividades concretas en el día a día, empiecen a basarse en información. En el momento que empieces a hacer que esos comportamientos del día a día se empiecen a basar en información, de a poquito eso lo vamos a ir transformando en un hábito. Y cuando tengamos muchos hábitos basados en información, vamos a tener una cultura de información, porque la cultura básicamente termina siendo la forma en la que trabajamos, ¿sí? Y cuando tengamos muchos hábitos basados en la cultura, ¿sí?, vamos a darnos cuenta que la forma en la que trabajamos está rodeada todo el tiempo de información, ¿sí? Entonces, como dice ahí, transformar una compañía desde la información es posible. Y en la última clase, la idea es contarles el caso Tata y contarles qué hicimos en Tata, cómo encaramos esto en Tata. Yo estoy en Tata hace 3 años y en 2 años, desde que arrancamos, 2 años, la compañía cambió totalmente. O sea, sin duda que transformar desde la información es posible, ¿sí? Ahora, hay un par de cosas a tener en cuenta. Primero, tiene que haber una convicción a nivel compañía de que ese es el camino que queremos ir para ahí. Si esa convicción no existe, ya empezamos flojos, ¿sí? Porque básicamente, y es lo que dice ahí en el segundo párrafo, cuando hablamos de liderar esa transformación a través de la información, cuando hablamos de información, estamos hablando de mirarnos al espejo. Hay un gran señor que se llamó Peter Drucker, que decía, muchos lo deben conocer, que decía, lo que no se mide, no se controla, lo que no se controla, no se gestiona, por ende no se mejora. Perfecto. Para eso quiere decir que nos vamos a empezar a medir, que vamos a empezar a analizar cada proceso de negocio que cada persona realiza dentro de esta compañía y lo vamos a empezar a medir. Y la gente no es fanática de que la estén midiendo. Estén midiendo cuán bien hace su trabajo, ¿sí? Entonces, y de esto vamos a hablar en otras clases también, si no entendemos a nivel compañía que este proceso implica medirnos y que medirnos implica encontrar errores y que esos errores no son culpa de que tenemos personas que son ineficientes o incapaces en nuestra organización, sino que el error es parte indivisible de la conducta humana, que lo vamos a ver en la clase que viene y vamos a hacer creo que en la última clase un capítulo entero sobre el tema de la gestión del error, ¿sí?, que es algo que termina saliendo. Lo que va a pasar es que nos vamos a enojar con la gente y no con el proceso que está evidenciándose a través de esos datos, ¿sí? Entonces es muy importante entender de antemano que cuando decimos queremos una gestión queremos gestionar por información, perfecto. Ahora tenés que estar dispuesto a que empecemos a medirte la gestión, ¿sí? Entonces, al final ahí dice que BI Analytics es el área destinada obviamente a hacer esa transformación y aportando el valor de la información al negocio, ¿sí? Sabiendo que será un viaje largo, con retos tecnológicos, pero sobre todo culturales. El reto cultural es ese que les mencionaba. Vamos a empezar a mirarnos al espejo. Vamos a empezar a estar todo el tiempo viendo cuán bien o mal hacemos las cosas, ¿sí? Y ese es un desafío cultural que va mucho más allá de la tecnología, porque la tecnología se implanta, la tecnología se compra, la tecnología se implementa. Ahora, el cambio cultural, nosotros pasamos de una compañía que trabajaba todos sus locales
con reportes impresos a una compañía que trabaja todos sus locales a través de un iPad. Ahora, hacer esa transformación de pasar de todos los papeles impresos a un iPad es un cambio cultural que va mucho más allá de la tecnología. La tecnología es un adorno. Y guarda, me encantaría que la tecnología sea el corazón de esto, porque es mi trabajo, yo me dedico a hacer eso. Pero no lo es. No lo es. Lo principal es ese cambio cultural que hace que se genere el comportamiento, que sumarizado da un hábito, que sumarizado genera la cultura. ¿Sí? De vuelta, cualquier duda, cualquier cosa que quieran acotar, cualquier caso de sus propias empresas o donde trabajan que quieran traer a colación, abran el micrófono, chateen, no hay ningún problema. ¿Sí? Cuanto más cosas sumemos o más casos traigan de, che, esto es mi empresa, esto no me pasó, estoy en contra de esto, no me parece bien, no coincido, me pasó tal cosa, lo que sea, la idea es debatir, yo no soy el dueño de la verdad de nada. ¿Sí? Gracias, Gretel, ahí por el comentario. Ahora empezamos con lo que decíamos antes, socio del negocio, ¿sí? Lo que estuvo pasando un tiempo a esta parte, a nivel mundial diría, es que el área de Business Intelligence en las compañías dejó de ser un área soporte, ¿sí? ¿Y por qué hablo de área soporte? Porque normalmente el área de Business Intelligence solía ser un área que primero reportaba sistemas, de hecho en la compañía que yo trabajo sigue reportando sistemas, reportaba sistemas, entonces era un área donde era reactiva al negocio. El negocio pedía y el área Business Intelligence generaba. La evidencia más clara de esto es que cada vez vemos más empresas que tienen cargos C-level vinculados a los datos, a la información y a Business Intelligence. El Chief Analytics Officer es un cargo que hace 5 años no existe ni por casualidad. Y hoy te pasa de ir a un montón de eventos y ver y charlar con gente que tiene ese cargo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas están entendiendo que el desafío viene por ese lado, que el desafío ya no alcanza con le pido un reporte al área de sistemas o al área de BI. ¿Sí? Entonces, de esta manera lo que se evidencia es que el rol de BI como socio fundamental y área estratégica empieza a ser cada vez más importante y cada vez más fundamental en la generación de ventaja competitiva. ¿Sí? Y yo, en la última clase les vamos a mostrar el caso Tata. La ventaja competitiva que termina teniendo la empresa termina basándose también en información, pero de vuelta, no en la información, en qué hicimos con esa información. Porque yo les aseguro que la compañía en la que yo trabajo tiene la misma cantidad de información de datos, que cualquier, o sea, otro competidor, ¿eh? No es que tenemos una planta generadora de datos. Ahora, lo importante es qué estamos haciendo con esos datos, cómo los estamos analizando y en cuánto tiempo los estamos analizando y cuál importancia le damos dentro de nuestra cultura a esos datos. Entonces, de vuelta, volvemos a hablar de cultura, ¿sí? No está ligado solamente a la tecnología. Y después el área de soporte queda atrás para pasar a tomar 3 roles fundamentales dentro de un equipo de Business Intelligence. Lo primero tiene que ver con que es un input fundamental para trabajar en toda la compañía. Y si quieren hacer la prueba de si su compañía es una compañía data-driven, simplemente levántense una mañana y apaguen la herramienta de Business Intelligence que tenga su compañía. Nosotros tenemos MicroStrategy, Power BI, Tableau, Q-Link, lo que sea. Apáguenla. Si no les empieza a temblar y a prendérsele fuego el teléfono de que todo el mundo esté llamando porque no puede trabajar, hay algún problema o no nos estamos basando tanto en la información. Yo creo que a la mañana, si algo no está funcionando bien, empiezan a sonar los teléfonos míos o de mi equipo. ¿Sí? Entonces, tiene que ser el input fundamental para trabajar. ¿Sí? En el momento que la gente, si tiene información, trabaja, y si no también, tenemos un problema porque no estamos tomando la decisión en función de la información. La estamos tomando tal cual, suena el teléfono rojo, tal cual. Estamos tomando la información. Si no tomamos la información y seguimos trabajando, quiere decir que no estamos trabajando basados en información. ¿Sí? Por otro lado, generador de cultura, sí. Un área de Business Intelligence, generador de cultura, sí. Porque de vuelta, ¿cuál es la definición que les decía de cultura? Cultura es la sumatoria de comportamientos que se hacen hábitos y que después se hacen cultura. Entonces, ¿qué es que genere esa cultura, el área que genere el hábito? De, che, vamos a reunirnos todos los días a ver la venta, como hacemos nosotros, por ejemplo, en Data. Y nos reunimos todos los días, y esa reunión, desde el día que arrancó, la lidera el equipo de BI. Y es el equipo de BI el que tiene que forzar a tratar de que los usuarios entiendan lo que están leyendo y lo lean de determinada manera que cobre sentido. ¿Sí? Yo en mi equipo tengo ingenieros, ¿sí?
que obviamente ven un gráfico que es un box plot y entienden perfectamente que están leyendo. Ahora, el desafío que tienen es cómo haces que eso que vos lo ves en un box plot, porque entendés que es el gráfico que mejor te deja medir lo que estás queriendo ver del negocio, ese KPI que estás queriendo ver, hace que lo entienda el comercial, hace que lo entienda el operador. Porque si lo entendemos nosotros, pero ellos no, y no ven que la cajita, si es muy grande, hay mucha dispersión, va a ser un gráfico precioso, pero no se va a transformar nunca en una decisión de negocios. Y por último, es una fuente de ventaja competitiva, ¿sí? Porque si logramos generar una cultura y somos el input fundamental de la compañía, ¿sí? Y tenemos esa cultura que todas las decisiones las basan en datos, esas decisiones que se van a tomar gracias a la información. Entonces, esa ventaja competitiva que vamos a tener por las decisiones que tomamos, la estamos basando en esa información, ¿sí? Y acá a la derecha hay un pequeño paréntesis que dice: BI Analytics no es tecnología. Y lo quise reforzar en grande porque es lo que les venía contando entre líneas antes. Es un área de negocio, que es lo que dice debajo, en el cual el conocimiento del negocio es tan o más, de vuelta, es un curso de BI, donde les estoy diciendo que el conocimiento del negocio es más importante que el conocimiento tecnológico. Es más importante que saber picar Python. Es más importante que saber escribir una consulta SQL. ¿Por qué? Por el rol de la automatización que vimos al principio, que parecía completamente descolgado. ¿Por qué estamos hablando de la automatización acá? Por eso. Y vamos a ver en las clases que siguen cómo en todos los roles el rol de la automatización está cobrando una parte fundamental. En el análisis de datos, en el rol del data scientist, en el rol del DBA, del database administrator, en todos los roles, cada vez todo lo que es repetitivo y con resultado esperable se está automatizando, ¿sí? Entonces vamos a ver distintas herramientas. Varias de ellas tienen un free trial como para que se lo puedan llevar y ustedes mismos probarlo y llevarlo a sus compañías. Son algunas herramientas que yo he usado, otras que no he usado, otras que he hecho el trial y al final no me convencieron, pero la idea es que se vayan con esas herramientas que puedan usar, ¿sí? Y ahora el segundo capítulo, ¿sí? BI versus reporting, ¿sí? Y esta diferenciación que parece semántica, ¿sí? Es algo que a mí por lo menos me parece fundamental entender, porque no solo tiene que ver, ¿sí?, con una diferencia semántica o de qué estamos haciendo y una definición de roles, sino que tiene un impacto directo en la estructura de costos de la compañía, ¿sí? Un equipo de reporting tiene una estructura que no es un equipo de BI. Y un equipo de BI tiene unos skills que no los tiene un equipo de reporting. Entonces, si no entendemos bien cuál de esas dos queremos hacer y tratamos de hacer Business Intelligence con un equipo de reporting o reporting con un equipo de Business Intelligence, vamos a estar en problemas. ¿Qué es reporting? Reporting básicamente es la generación de reportes para poder armar escenarios, pronósticos y reportes per se que ayuden a tomar decisiones, lo que se traduce en una ventaja competitiva. Para esto hay que, en las empresas, tenemos que encontrar 4 tipos de personas, ¿sí? O una persona que tenga todo eso, lo cual es bastante difícil de encontrar. Primero tenemos que saber cuál es el problema que queremos solucionar. Después tenemos que saber cómo el negocio puede solucionarlo. Después tenemos que entender los datos con los que se cuenta. Y después conocer cómo transformar esos datos en información, ¿sí? Ahora, personas con todos esos skills claramente escasean. Y ahí armé un pequeño funnel donde vamos viendo. Imagínense que tenemos todo el universo de personas de la organización. Bueno, hagamos un funnel con esa gente. Y digamos, ok, ¿cuánto de toda esta gente conoce el negocio? Conoce el problema que tenemos que solucionar. ¿Qué problema? Lo conoce todo el mundo. Todo el mundo conoce el problema a solucionar. Todo el mundo tiene problemas que quiere solucionar. Ahora, cuando preguntamos, ¿sabes cómo solucionarlo? Ya es otra cuestión. Ya no es tan sencillo como lo que habíamos visto antes. ¿Sí? Opa, se pasó la diapositiva. Ahí está. Volvió acá. Ahí está. Cuando preguntamos cómo solucionarlo, ya no todo el mundo sabe. Cuando preguntamos quién entiende los datos con los que cuenta la compañía, mucho menos. Tenemos un poquito más que es saber cómo armar un reporte, ¿sí? Entonces, reporting versus BI, básicamente lo que dice ahí es que la división de los roles
de reporting y BI, nos permite poder disponibilizar dentro de toda la compañía el conocimiento y la autonomía para solucionar los problemas de negocio, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia principal entre un equipo de reporting y un equipo de BI? ¿Sí? Más allá de lo que dice la diapositiva, que ahora lo leemos. Un equipo de reporting genera reportes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Encuentra respuestas a preguntas del negocio y ayuda a tomar las decisiones a través de información, modelos y análisis de los mismos. Eso es un equipo de reporting. Genera los reportes y le da respuestas al negocio. ¿Qué hace un equipo de Business Intelligence? Disponibilizar herramientas tecnológicas a través de la innovación y la capacitación para que las áreas sean autónomas y puedan realizar reporting. Es fundamental entender esto. ¿Por qué hablo de estructura? Sí, igual más adelante lo vamos a ver y les dejo unos gráficos donde cuál es más costoso, cuál es menos, etc. Ahora, un equipo de reporting, para atender a una compañía que en su headquarter tenga 300 personas, tiene que tener mínimo 10, 14 personas. Un equipo de Business Intelligence, para 300 personas, pueden ser 5 o 6. 4. ¿Por qué? Porque esas personas que generan equipo de BI no van a estar generando los reportes. Voy a tomar un poquito de agua. No van a estar generando los reportes que todas las áreas tienen que usar. Van a estar administrando una herramienta que le permite a las áreas generar sus reportes. Y guarda, de vuelta, la única decisión que vale en todos los negocios es depende. Ninguna de estas dos decisiones es, no, bueno, lo correcto es un equipo de BI. No sé, depende. Si no tenés una herramienta, si no tenés la posibilidad de pagar una herramienta que le dé a los usuarios la autonomía, o no tenés los usuarios con capacidades para poder crear sus reportes, vas a tener que ir a un equipo de reporting. Y en ese caso no va a estar mal. ¿Sí? ¿Y cómo impacta BI versus reporting en la descentralización que hablábamos antes? En el equipo de reporting, que vendría a ser uno de la izquierda, yo tengo la inteligencia de negocio centralizada por el manejo centralizado de la información. ¿Sí? Ojo, también puedo tener un equipo de BI que centralice, ¿eh? Porque los únicos que saben usar esto es los del equipo de BI. Ahora, el concepto de descentralización, yo creo que, y lo vamos a ver ahora más adelante, gracias a la tecnología del siglo XXI, nos permite ir hacia un escenario que, en mi opinión, en mi humilde opinión, es el de la derecha, que es mucho más rico para la organización, que es cuando la inteligencia la empezás a descentralizar gracias a las nuevas tecnologías y generás un upskill en toda la compañía, porque ahora no necesito que los usuarios de alrededor solo sepan abrir un Excel. Quizás yo puedo tener en el área de logística 2 usuarios que les encanta, 2 data scientists que les encanta trabajar en Python y usan las herramientas centralizadas que les permiten tener acceso a la única versión de la verdad para crear sus propios modelos de los cuales el equipo de BI no está ni enterado que existen. ¿Sí? Esa descentralización nos permite generar un time to market que es mucho más rápido que estar centralizados y tener un equipo centralizado que haga todo. ¿Sí? Ahora bien, dentro de ese equipo de BI hay distintos roles. ¿Sí? Básicamente yo encuentro 4 principalmente. El primero tiene que ver con integration. ¿Sí? ¿Qué es integraciones? Es el área que básicamente entiende, analiza y procesa todos los distintos sistemas con los que nos vamos a hablar. ¿Sí? ¿Y por qué hablo de que entiende y procesa? Porque supongamos el caso donde compramos una nueva empresa, como nos pasó a nosotros, compramos una nueva compañía que se va a unir al grupo Tata. Perfecto, hay que sentarse, no solo a decir, che, ¿en qué tabla tenés la venta? La voy a integrar. Es entender cómo miden la venta. Y ese campo, ¿qué número está trayendo? ¿Y lo trae antes o después de los descuentos? ¿Los descuentos vienen en otro campo o ya están incluidos en ese número? De vuelta, no es solo técnico. De vuelta, roles que parecen 100% técnicos cada vez son menos técnicos. Después tenés una platform. ¿Qué hace platform? Básicamente, administrar la plataforma. ¿Sí? La plataforma que vos elijas tener en tu compañía para darle servicio a toda la compañía. Después tenés un equipo, reporting, ¿sí? Que lo que se encarga es de generar los reportes transversales a toda la compañía. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos una herramienta que nos permite descentralizar, que es MicroStrategy, nos permite descentralizar a lo largo de toda la organización. Pero nosotros tenemos ciertos reportes corporativos que se ven a través de dispositivos móviles, computadores, pero también se siguen mandando por correo, muy a mi pesar, pero que cumplen una función de reglar única versión de la verdad. Nosotros hacemos un reporte que corre todos los días a las 9:30 de la mañana y a toda la compañía le informa cuál fue el número de ayer. Entonces eso lo que te sirve es para arreglar
que cualquier persona que quiera crear su propio reporte tiene que llegar a este número. Pero la única versión de la verdad es esta. No hay otra. Vamos a tener varias. Vamos a ver más adelante. Como ningún sistema, incluso los más sofisticados del mundo, que en mi opinión tienen mucho que ver con la aeronáutica, resisten múltiples versiones de la verdad. Y un equipo de Analytics. ¿Qué es Analytics? Es la parte del equipo que casualmente se encarga de entender y trabajar codo a codo con el negocio y desarrollar los modelos matemáticos y estadísticos que permiten analizar cada vez más rápido toda la información del negocio y poder darle al negocio respuestas que está buscando. Integration sería un DBA. Podría ser. ¿Sí? Nosotros particularmente tenemos una persona que hace integraciones y un DBA que administra la base de datos, el data warehouse con el que trabajamos. Puede ser la misma persona porque el DBA suele tener los conocimientos. ¿Qué suele pasar con esto que digo de los conocimientos? Es que totalmente se asocia más con el ETL. ¿Qué suele pasar? Un DBA normalmente, ¿qué skills tiene? Tiene skills de administración de la base de datos. No suele tener un DBA skills para entender el significado final de esos datos que está viendo, porque normalmente un DBA no tiene mucha conexión con el negocio, no sabe la diferencia entre los distintos valores de venta, o no sabe, che, voy a importar la venta. ¿Cuánto es lo lógico que venda esta compañía? ¿De dónde es una compañía que vende 50 millones por día? Y de repente vas a hacer una integración y te da 400.000 pesos, se te tiene que prender una alarma y decir, algo estoy haciendo mal. Ahora, si vos no tenés esa conexión con el negocio para saber que vende 50 millones por día, lo más integres y digas, che, el proceso anduvo bien. De hecho, me juego la vida, que más de una vez, más de uno de los que estamos acá nos ha pasado. Que hemos preguntado y nos han dicho, pero el proceso corrió bien. Corrió bien y pobló un 10% de la venta, pero corrió bien el proceso mío. Entonces, puede ser que en un DBA encuentres, si hacemos esa búsqueda de skills, un DBA que aparte de poder de la base de datos te pueda entender los datos que está importando para poder decirle, che, tenemos que traernos los datos de esta nueva compañía que compramos, o tenemos que buscar la información del clima, etcétera, etcétera, y que pueda entender qué información es correcta, cuál no, y cómo unificarla en un modelo de datos que después pueda ser compatible con el modelo de datos que tenemos, ¿sí? O simplemente tener un DBA para que administre la base de datos puro, que de hecho es uno de los roles, el DBA, y lo vamos a ver en la clase que vemos estas herramientas de automatización, que yo creo que está también en jaque mate en función a entender cómo está cambiando ese rol con las nuevas bases de datos que son autónomas. Y sin duda lo que dice Leila, que se asocia más integration con el tema de ETL, ¿sí? Es pura y exclusivamente ETL, ¿sí? Pero necesita conocer algo de plan para entender cómo la herramienta necesita los datos y también necesita entender algo de negocio, porque si no me va a importar en una venta de 50 millones, me va a importar 10 millones y me va a decir el proceso corrió bien y me faltan 30 y pico de millones. ¿Sí? No sé si llegué a responder las preguntas, si no, perfecto, genial. Cualquier cosa vuelvan a preguntar, no hay ningún problema. Ups, para que se me desconectó, le pegué el cable y se me desconectó el auricular mío. Ahí está. Ahora sí llegamos al punto de gobernanza de la verdad. ¿Sí? Es un gran tema, la gobernanza de la verdad. A ver, el apostar, que es lo que dice, por la descentralización de la reportería y de la información, suele verse normalmente como un riesgo contra todo modelo de datos. Es decir, normalmente a mí lo que me suele pasar, yo tengo una forma de ver el tema de la descentralización muy que para mí es muy fuerte el tema de la descentralización y cómo tiene que descentralizarse y que todo el mundo tiene que ser capaz de tener la libertad de hacer lo que quiera con los datos. Pero la mayoría de la gente, la duda que te plantea normalmente es cómo te garantizás que después el tipo no termina viendo un dato que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Sí? Y el segundo párrafo, si bien yo adhiero completamente que hay que descentralizar, adhiero también al segundo párrafo, que dice que la única versión de la verdad es el activo más grande que cualquier compañía puede tener. ¿Sí? Es el activo más grande que cualquier compañía puede tener. ¿Sí? Porque si no, lo que termina pasando es que la discusión, y seguro me juego la vida, que a más de uno de los que está acá le ha pasado sentarse en una reunión y decir, bueno, vamos a presentar la venta de ayer fueron 45 millones,4. Y el de enfrente te mira y te dice, pero a mí me da 46,7. Chau.
no hay más reunión. La reunión se basa en si fue 47 o fue 45. Y peor aún, si nos habíamos juntado en esa reunión para tomar una decisión de negocio, ¿qué decisión de negocio vamos a poder tomar si ni siquiera podemos saber cuánto vendimos ayer? Si fue 47 o si fue 45. ¿Sí? Entonces, la única versión de la verdad es el activo más grande. Cualquier cosa que ponga eso en peligro, hay que tratarla con cuidado. Eso no quiere decir que no se tenga que hacer, ¿sí? Sino que hay que tratarla con cuidado y aplicando la tecnología para eso, ¿sí? Si yo voy hace 10 años y lo que te iba a decir es, che, no podemos descentralizar los reportes. Los reportes tienen que estar centralizados, tienen que estar validados y alguien tiene que decir que este reporte es el correcto y el dato correcto. Perfecto. El tema de eso es que vas a tener un time to market para generar reportería que el negocio de hoy en día no te lo puede soportar. El negocio de hoy en día no puede esperar 3 semanas para un reporte nuevo. Si yo no tengo, pero lo podría buscar para la clase que viene, la tasa de generación de reportes nuevos que tienen los usuarios, ¿sí? Es abismal. Nosotros tenemos, no sé, 600.000, 700.000 ejecuciones por día de reportes en data. Y esos son reportes de los usuarios. Imaginan que mi equipo, que son 5 personas, no va a estar generando 600.000 reportes. O sea, tendríamos que haber arrancado antes de que se haya creado MicroStrategy, que es la herramienta que usamos. ¿Sí? A lo que voy es que hay distintas herramientas y estrategias para lograr esto, ¿sí? Pero es muy importante tener muy claro que tener una única versión de la verdad es fundamental. No podemos empezar a crear cultura de la información si no tenemos esa verdad. Ahora, como dice el último párrafo, el desafío del siglo XXI es ese. El desafío del siglo XXI es no centralizar todo para tener la única versión de la verdad porque la tengo gobernada, sale de mi equipo y nadie más puede ver o tocar esto, sino usar la tecnología para que esa única versión de la verdad se mantenga a través de toda la compañía dándole autonomía a los usuarios, ¿sí? De eso se trata la tecnología, ¿sí? Si nosotros lo único que hacemos con la tecnología es el mismo reporte que teníamos antes en una grilla Excel, ahora verlo en el teléfono con 3 gráficos de barra y un mapa de calor, estamos tirando al piso la plata, ¿sí? Estamos quemando plata. No estamos usando la tecnología para algo útil, ¿sí? Hay una definición que da Simon Sinek de qué es innovar, y él dice clarito, él dice, innovar no es cambiar algo. Agarrar algo que ya existe y ponerlo en una aplicación móvil no es innovar. Y de hecho, peor si encima lo pusiste en una plataforma que aumenta la probabilidad de error. Eso es peor, porque cambiaste lo que ya estaba algo para el mismo valor agregado y encima tenga más probabilidad de fallar, ¿sí? Innovar es a usar la tecnología o los procesos para hacer algo nuevo que agregue valor, ¿sí? Algo distinto, ¿sí? Entonces, hasta ahí lo que es gobernanza de la verdad, ¿sí? Cosas muy importantes. Es la más valioso puede tener la compañía. Por otro lado, es fundamental usar la tecnología para descentralizarlo, ¿sí? Porque si no, lo que va a pasar es que todo el mundo va a depender de un equipo centralizado de BI, que ya lo vimos, y eso lo que te genera es 3 semanas para generar un reporte. No hay forma. El negocio de BI no puede esperar 3 semanas, ¿sí? De hecho, en la clase práctica que va a venir la gente de Micro a hacernos un taller, ellos les van a mostrar un producto que se llama Hypercards de MicroStrategy, donde ellos están corriendo una carrera hasta llegar a, che, para darte respuestas a preguntas que todavía no te hiciste, ni siquiera tengas que hacer un clic y ya te subrayo la palabra gobernanza y te digo, mira que yo de gobernanza tengo algo de información para mostrarte. ¿Sí? Y me paro arriba y me da información, ¿sí? Entonces, ese tiempo, ese time to market tan cortito que cualquier persona de acá que trabaja en Business Intelligence debe saber que el negocio cada vez necesita todo para allá, todo para allá, todo para allá, porque necesitamos cada vez cambiar más rápido, no lo podemos bancar de manera centralizada, ¿sí? Única versión de la verdad, hacer un poquito de foco en esto. Algo tan trivial, como dice ahí, como poder lograr que todos vean el mismo número, genera tantos inconvenientes que parece irreal, ¿sí? Los problemas comienzan cuando tenemos que tomar una decisión central, que es centralizar o descentralizar. Centralizar, desde ya nos da control. Pero no solo es antiguo, ya que antes no existía la tecnología para centralizar, que se estamos hablando, sino que también, en gran medida, impide generar un time to market adecuado para esa información
llega al negocio por la burocracia que contiene estar con 4 personas que te estén aprobando el reporte y preaprobando el reporte y volviendo a aprobar el reporte para que pueda salir. Para entender la complejidad es necesario entender la distinción entre complejo y complicado. La gobernanza de una única versión de la verdad no es complicada, compleja. Entender esa diferencia es esencial para entender el camino para tomar y combatirlo. Entonces, esto que de vuelta es como lo de reporting versus BI. Parecen cosas muy simples y diferencias semánticas que si no las comprendemos, ¿sí?, se nos complica, ¿sí? Mantener centralizada la información para tener una gobernanza de la verdad, porque es complicado el tema de garantizar eso, es falso. No es complicado, es complejo. Y acá tenemos la diferencia entre complicado y complejo. ¿Qué es complicado? Entender lo que este muchacho de pelo loco que se llamaba Einstein armaba en sus fórmulas. Tenés que tener, ¿sí?, para poder entender esas fórmulas, tenés que conocer un conocimiento matemático increíble, tenés que realmente entender matemática, física, para poder entender lo que este tipo hacía. ¿Sí? Eso es complicado, es algo difícil de entender, es complicado. A la derecha tenemos algo complejo. Algo complejo es algo que es la sumatoria de un montón de pasos, un montón de factores, que tienen un montón de dependencias entre sí, que es un proceso largo de pequeños pasos simples, concretos, definidos, ¿sí?, que juntos hacen algo complejo. Porque sin duda que es complejo resolver todo ese flujo que estamos viendo ahí. Pero no es complicado, porque si agarramos cada uno de los pasos que unen todo ese esquema, no es para nada complicado. ¿Sí? Entonces, esa particularmente es la diferencia entre complicado y complejo. Mantener una gobernanza de la verdad es complejo. Son muchos sistemas, muchos usuarios, muchas áreas que tienen que poder acceder a la misma información y poder garantizar que vean el mismo número. Ahora, no es complicado, es algo complejo. Y esto es fundamental entenderlo, porque lo común que suele pasar es que cuando hablamos de algo complejo, que nos lo quieren vender como complicado, empieza a subir el misteriómetro. ¿Sí? No, ¿y por qué no podemos hacer esto? No, bueno, porque eso es complicado, porque implica... Es complicado, ya está, nos fuimos a esa columna. Ahora, si nos traemos todo a la columna complejo, ok, explícame, vamos por partes. ¿Y esto cómo arranca? ¿Y cómo sigue? ¿Y qué pasa si funciona tal cosa? Por ejemplo, manejar un avión no es complicado, y se los digo yo que soy piloto. Volar un avión, manejar un avión, si me escucha mi instructor de vuelo me mata. Manejar no, volar un avión no es complicado, es complejo. Yo no tengo la mente de Einstein y puedo volar un avión. Es complejo. Son un montón de factores que se tienen que juntar, se tienen que alinear, ¿sí? Y que la interacción de todos esos factores afecta, ¿sí?, al resultado que vayamos a tener. ¿Sí? Ahora, no es algo complicado. ¿Sí? Y de hecho, un problema complejo bien definido es lo que me permite la automatización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un problema, algo complejo, por ejemplo, es encender la turbina de un Boeing 747. Es un motor de 4 turbinas que carga 450 pasajeros. Ahora, como es complejo, no complicado, y sigue un flujo lógico de pasos simples que tienen un orden y unas dependencias, yo lo puedo graficar, se lo puedo decir a la computadora y lo puedo automatizar. Y de hecho, hoy en día, encender una turbina de un Boeing 747 es un botón para el piloto. Es un botón y se corre todo el flujo de manera automática. ¿Sí? Es muy importante tener esta diferencia porque empezamos a ver todos los problemas de manera distinta. ¿Sí? Si encuentro un paso que es complicado, ok, hay que buscar a alguien que lo sepa resolver. Ahora, si es algo muy complejo, no hay problema. Desarmemos esa complejidad hasta un nivel que la podamos entender. ¿Sí? Hago solamente un paréntesis. ¿Prefieren cortar, hacer un break de preguntas, hacemos un break al baño o tomar agua, o seguimos derecho y terminamos un ratito antes? Alguien chatee, abra el micrófono, hable, y el resto... Sigamos, perfecto. El resto callo otorga, perfecto. Seguimos. Impecable.
La importancia es la única versión de la verdad. Es medio trágico este ejemplo, lo voy a reconocer, pero... A ver, dame un segundo que ahí leo. Entiendo que... Dame un segundo, estoy leyendo ahí el chat. Federico, entiendo los roles de un departamento de BI, pero me cuesta asociarlo con los perfiles necesarios. Sería un desarrollador de BA, un matemático, un IT. ¿Qué más? Ir al baño, perdí. Iván, anda que respondo a la pregunta de Luciano y te esperamos. Para que vuelvo a los... vuelvo a los roles y te respondo, Luciano. A ver, vamos por partes. Te cuento por lo menos yo que busco a la hora de buscar roles. Un rol de integrations es un rol que sin duda tiene que conocer de técnica. O sea, desarrollador tiene que conocer o algún lenguaje de ETL, puede ser, nosotros por ejemplo usamos Pentaho Data Integration, tiene que conocer alguna herramienta ETL y tiene que tener conocimientos de, no sé si un DBA, pero tiene que tener conocimientos de base de datos. Tiene que ser un rol con un fuerte background técnico, ¿sí? Y con algún interés en el negocio. Por ejemplo, la persona que lidera la parte de integraciones de mi equipo, que estamos por sumar otra más, es economista, con un perfil muy formado en técnico, pero es economista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay herramientas como Pentaho Data Integration que te permiten traer datos de un montón de fuentes que no tienen muchos conocimientos técnicos requeridos para poder usarse. ¿Sí? Pero sí está bien, si lo querés asociar a un rol, es un desarrollador o un DBA. Esa es la persona que tiene que desarrollar los ETLs. Es correcto. Si vamos a platform, eso depende de qué plataforma uses. ¿Sí? En mi caso, yo que uso MicroStrategy, tengo 2 técnicos capacitados y certificados de MicroStrategy, porque es la herramienta que uso y necesito gente capacitada en esa herramienta. Si uso Power BI, voy a tener que tener gente que me administre mi herramienta de Power BI y conozca de punta a punta Power BI o la herramienta que usemos. Pentaho en vez de Data Integration tiene su Pentaho Analytics, la herramienta que uses. Reporting es un perfil que tiene que conocer algo técnico, muy poquito, lo suficiente para hacer una consulta a una base de datos, pero mucho conocimiento del negocio, ¿sí? Economistas, ingenieros. Y la parte de Analytics, yo particularmente tengo una economista y una ingeniera. Ambas, ingeniera en producción y economista. Ahí tenés que tener mucho conocimiento funcional, mucho conocimiento del negocio, ¿sí? Y eventualmente tenés 2 opciones. O tenés conocimientos técnicos de Python, de R, o subcontratas a un proveedor que tenga esos conocimientos técnicos, pero lo que necesita sí o sí ese rol es ese conocimiento del negocio, de entender qué problema estamos tratando de solucionar. ¿Sí? Entonces, en mi caso, yo tengo una ingeniera, una economista, que entienden algo de programación, que entienden algo de Python, porque se manejan con esos sistemas, pero tenemos subcontratado un proveedor que es el que se encarga de generar esos algoritmos complejos en función a los datos matemáticos que estas 2 personas funcionales del negocio le van planteando. No sé, más o menos, si te logré responder o te mareé más, Luciano. Sí, Federico, perdón. No, vos sabés que me cuesta, porque los perfiles que se piden, que uno puede ver a diario, piden superhéroes. Piden que seas matemático, que sepa... Suele pasar. Y yo a veces digo, bueno, me engancho en este perfil, en este otro, digo, pero no puedo tener todo esto, es increíble. Y te lo pregunto desde el otro lado tuyo, de que estás en el campo de batalla. Me quedó mucho más claro la explicación que me das, pero bueno, no son los perfiles que uno ve cuando observa las publicaciones de este tipo. No, a ver, ahí lo que sí está, Luciano, es que, por ejemplo, yo te cuento, mi equipo son 5. Yo que estoy mostrando, por ejemplo, yo, equipo de reporting particularmente, no tengo. Yo ese rol no lo tengo directamente en mi equipo. Yo tengo 2 personas de platform, 2 de analytics, un proveedor subcontratado, que es el que tiene el conocimiento en Python, en R, en generar esos algoritmos complejos, que me genera el algoritmo, y después lo que tengo es una persona, que lo vamos a sumar una segunda, ¿sí? Una persona que es la que se encarga de, ok, no sé, ahora compramos Frontoy, que es una empresa externa. Che, hay que integrarnos con Frontoy. Y lo que hacemos es, yo a esa persona le digo, mira, lo que quiero tener de Frontoy es la venta del stock, esto, y esa persona te empieza a hablar con la gente de Frontoy, entiende cuál es la base de datos, se conecta a esa base de datos y arma los procesos para traernos la información de la manera que necesitamos. Pero son 5 personas. O sea, no es un equipo de la NASA. Hay que ver siempre, obviamente, para qué empresa es. Hay ciertas empresas que 5 personas es un equipo enorme y hay ciertas empresas que necesitan 24. ¿Las integraciones las hacen todas con Python o...? No, las integraciones por ahora tenemos
gran parte de las integraciones hechas directamente en lenguaje SQL, ¿sí? Nuestro motor principal de base de datos es Oracle DB. Estamos probando Snowflake, que lo vamos a ver dentro de las cosas de automatización de la clase que viene. Pero gran parte es o SQL o usamos Pentaho Data Integration, porque Pentaho Data Integration te soluciona un montón de cosas a través de un flujo, ¿sí? Que es como el modeler de IBM. A través de un flujo te soluciona, no sé, te querés conectar a una API. Perfecto, es un botón que lo traes, lo deslizas adentro y vas armando un flujo, decís conectate a esta API, acá está la API key, te traes estos datos, los procesas, te permite hacer un montón de cosas que quizás va más atado a lo que dice Luciano. Si yo quisiera poder conectarme a APIs, a base de datos, tengo un técnico que entienda cómo desarrollar una conexión a API. Un técnico que sepa base de datos, porque no hay un superhéroe que sepa conectarse a nivel código a una API, a una base de datos, escribir jobs y store procedures. Todo eso junto se complica. Entonces, PDI en este caso, que es Pentaho Data Integration, nosotros lo que nos soluciona es eso. Nos da mucha automatización en el flujo. Y a ver, Natalia ahí decía 5 personas. Sí, correcto, 5 personas. Antes eran 6, ahora van a volver a ser 6 dentro de poquito. Pero sí, 5 personas. Y ahí para mí es, por eso hago tanto hincapié en esta fotito. O sea, es fundamental qué nivel de automatización le demos a nuestros usuarios, ¿sí? No podríamos hacerlo con 5 personas y tener, no sé, 300, 400, 500, 1000 ejecuciones por día. Si esas 5 personas tienen que generar todo. Ahora, en el momento que yo te puedo afirmar que el 90% de todos los reportes que hay en MicroStrategy de data, yo no sé qué son, porque lo crean los usuarios, pero tengo una que me permite garantizar que todo usuario que quiera ver la venta va a ir a la tabla correcta, porque el usuario usa una herramienta web, que la herramienta después resuelve a qué tabla resolver esa cosa. Eso te permite tener esa cantidad de personas. Si no, olvídate, si yo quisiera hacerlo con un equipo de reporting, tendría que tener arriba de 15, 20 personas. A ver, hay una pregunta de Andrés. A una consulta solamente. ¿El chat lo veo yo o ustedes también? Simplemente para saber si leo las preguntas en voz alta o no, por si no las leen. Si está apuntado a todo, lo vemos todos. Ah, perfecto, listo, impecable. El proveedor externo Analytics, a los algoritmos de Data Science, son un servicio para ser consumido por MicroStrategy para que después dentro de MicroStrategy se pueda reportar. Perfecto. A ver, Andrés, tenés las dos formas de trabajarlo, ¿sí? Nosotros hoy, el proveedor trabaja directo a la base de datos que tenemos para él en Snowflake, que es el motor para eso, por un tema de performance, y devuelve los resultados de los modelos que corren en otras tablas, que esas tablas están mapeadas al esquema de MicroStrategy y las visualizamos dentro de la herramienta. Pero también MicroStrategy te brinda la posibilidad, y si quieren en la clase taller va a venir Joaco de MicroStrategy, se lo pueden plantear, tiene la posibilidad de que vos puedas configurar un servicio que vos lo llamás, resuelve el algoritmo, lo devuelve y te lo muestra MicroStrategy. Existen las dos opciones. Nosotros hoy lo que hacemos es el modelo corre, devuelve en una tabla y esa tabla la visualizamos en MicroStrategy como herramienta. Así lo que centralizamos es que todo lo que se visualiza ahí. Excelente, Federico. Clarísimo, gracias. No, por favor. Vamos a acá. Ejemplo. No sé si alguno se acuerda, hace varios años hubo un accidente de aviación de un avión de Air France que salía de Río de Janeiro, que iba para París, que tuvo un accidente y se cayó en el medio del Atlántico, unos cientos de millas adentro del Atlántico. ¿Por qué lo traigo cuando hablamos de la única versión de la verdad? ¿Sí? Todo. Primero hago la colación de que lo que dice la diapositiva, ¿no? Ningún sistema del mundo, humano o tecnológico, puede funcionar con múltiples versiones de la verdad. Múltiples versiones de verdad, que es lo que dice ahí, y a su vez, la desconexión entre los usuarios que consumen lleva a errores no solo evitables, sino completamente previsibles. ¿Por qué traigo este ejemplo? Creo que nadie discute que los aviones de todo el mundo mundial hoy en día son piezas de tecnología altamente complejas, altamente eficientes, altamente automatizadas, ¿sí? Y que son de los mejores sistemas y los sistemas más infalibles del mundo, ¿no? Porque si miramos la cantidad de vuelos, las miles de vuelos, en este momento no tantos, pero los miles de vuelos que había por día, ¿sí?
y que simplemente accidentes haya uno cada tanto, habla de que esos sistemas realmente funcionan muy bien. Compárenlo con cualquier otra industria, compárenlo con cuántas veces en su trabajo se les ha quedado frisado, se tildó, se cayó un servidor o se plantó una aplicación. Imagínense si en el mismo ratio que a ustedes se les puede plantar una aplicación en su trabajo, se plantaran las computadoras a bordo de los aviones. Tendríamos un accidente por semana. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasó? ¿Dónde arranca la síntesis de este accidente? Es que el avión tiene 3 medidores de velocidad, por decirlo en palabras llanas. Cuando 2 de esos 3 medidores de velocidad no le dicen la misma versión de la verdad, el autopilot dice, yo con esto no trabajo, autopilot off, volá el avión vos como puedas. Como puedas no, hay procedimientos para volarlo en esas circunstancias. Ahora, la síntesis, ¿sí? El punto inicial de ese accidente, que no digo que fue simplemente ese, el punto inicial de ese accidente fue que a 35.000 pies de altura, el avión le dijo al piloto, autopilot, el avión es tuyo porque yo no sé qué hacer con esto. Y son las piezas de tecnología y los sistemas más complejos y más avanzados del mundo. Pero ningún sistema puede funcionar con múltiples versiones de la verdad. Bajémoslo a la cotidianidad de nuestras empresas, ¿sí? Si nos reunimos mañana, el gerente general, el gerente comercial, el gerente de operaciones, el gerente de marketing y el gerente de logística para tomar una decisión entre si vamos a contratar más flota de camiones o no, y cuando vamos a ver el dato histórico de cuántos camiones contratamos en los últimos 12 meses, cada uno de los que está sentado en esa reunión, que le pidió a su analista que le arme el número, tiene un número distinto. Yo les puedo garantizar que esa decisión, si sale bien, es de pura casualidad. O sea, no hay una sola forma de que esa solución llegue a un buen puerto. Lo mismo le pasó a este avión. ¿Qué terminas haciendo cuando tenés múltiples versiones de la verdad en una reunión? Autopilot off, manéjalo a mano. ¿Cuál es el homólogo de manejarlo a mano del avión? Tomar una decisión desde el Estado. Bueno, más o menos, y contademos un 10% más. ¿En función de qué? En función de que no tengo idea a qué velocidad vamos, dijo ese avión. Y bueno, subamos un poquito. Ponele más velocidad, porque no sé a qué velocidad vamos. ¿Se entiende? Entonces, de vuelta, y perdón si hay alguien que no le gusta la aviación, y yo traigo ejemplos de aviación, prometo que el resto, este es el único trágico, el resto son más bonitos, pero me parece que de lo que sirve los ejemplos de aviación son eso. Nadie duda que la aviación es una de las ciencias con los sistemas más eficientes del mundo, porque de vuelta, no sé, si yo agarro una semana en Tata y en una semana anoto cuántas veces alguna aplicación que afecta a la venta o a la cadena de abastecimiento falla, y tengo una tasa de un par de veces por mes. Si eso lo extrapolamos a que un par de veces por mes fallen las computadoras de los aviones, estamos en el horno. Esas computadoras no fallan, tienen triplicado todos los sistemas. Entonces, si esas computadoras que son avanzadísimas no pueden funcionar con 2 versiones de la verdad distintas, imagínense cualquier otra empresa que no tiene el nivel de eficiencia y eficacia que tiene la computadora de un avión. Fede. Sí. Perdóname, te quiero hacer una consulta, simplemente como un comentario nada más. Estoy pensando esto Sí. que decís que es interesante. Y a veces yo, ya en un término filosófico y como comentario nada más, a veces pienso si en realidad existe una verdad y que esa lo reflejan los números, o puede haber distintas maneras de contar también con los números, o distintas maneras de contar la realidad a través de los números. Como que me queda siempre esa duda a mí. A ver, en realidad lo que es fáctico es fáctico. Después sí, obviamente, lo que puedes hacer es enfatizar o ver el número de la manera que quieras, ¿sí? Es decir, yo puedo decir que crecieron las ventas un 20% o que el año pasado se vendió un 20% negativo, o sea, se vendió un 20% negativo contra este año. Eso sí, después yo dependiendo cómo analizo y cómo voy jugando con esos datos puedo mostrar lo que sea. Ahora, a lo que yo me refiero con única versión de la verdad es que ¿cuánto fue la venta del día de ayer en todos los supermercados Tata? 46.324.238. Esa fue la venta. Esa fue la cantidad de plata que le entró a la compañía vendiendo. Si ese dato, tenemos 2 versiones, estamos en el horno. Después sí lo que puede pasar es que, y de vuelta,
hasta siguiendo ese pensamiento que vos decís, Mariano, te lo desafío un poco más. Puede pasar que una cultura que tiene una única versión de la verdad, el día que esa versión de la verdad sea errada, ¿sí?, tengan todos una única versión de la verdad equivocada, ¿sí? Puede pasar. Y por eso, casualmente por eso, viene esta parte que vemos ahora. O sea, me diste el pie perfecto, porque yo apunto siempre a una única versión de la verdad. Está perfecto. Sin duda que después con esa versión de la verdad yo la puedo contar de la manera que quiera. Yo puedo ver el dato que quiera. Yo me río porque cada vez que hay un comercial, y de hecho me generó mucha intriga tu apellido, porque tenemos una persona en Tata con el mismo apellido, no sé si será familiar, de Tommy Butler, pero de paso pregunto. Mirá, nada. Tomás Butler es el controller de comercial de Tata. Mirá, Pero, y casualmente... Y aparte voy a hablar un poquitito mal de los comerciales. Pero yo siempre me río porque yo siempre lo que digo es que la venta puede ser excelente o malísima, que cada vez que el comercial presenta la venta, da una noticia buena. O sea, de alguna manera, si ayer los clientes fueron bajos, él va a hablar de que el ticket promedio estuvo alto. Y si ayer la venta estuvo baja, él va a hablar de que en realidad tuvimos muchos clientes, pero siempre le encuentra la forma de ver cómo buscamos la parte positiva. Son comerciales, saben vender. Ahora, para mí la única versión de la verdad lo que tiene que ver es con el dato. Después, ese dato transformado en información, uno lo puede transformar bien o mal y puede tener distintas formas de verlo. Ahora, siempre le buscamos el lado positivo, tal cual, totalmente. Y es muy gracioso porque pasa mucho. A lo que yo voy es el input. O sea, si volvemos al caso del avión, ¿el avión cómo funciona? Tiene 3 medidores de velocidad. En el momento que uno dice que vas a 320 nudos, el otro le dice que vas a 243 y el otro le dice que vas a 512, el dice, yo no sé qué hacer con esto. Ese escenario hace que la computadora no funque más. Yo lo que digo es, ese escenario, llevado a una empresa, lo más probable es que te pegues un palo. Ahora, el otro capítulo tiene que ver con esto. Si yo tengo una organización que tiene una única versión de la verdad, puedo caer en que si esa información es mala, la única versión de la verdad es incorrecta. Entonces, muy importante, casi tan importante como la única versión de la verdad, es la interacción máquina-humano, ¿sí? Que esto, de vuelta, pongo el ejemplo de la náutica porque es muy gráfico. La máquina es el avión, el humano es el piloto. Ahora, como dice ahí, el hecho de que las empresas, la información y las versiones de la verdad no sean únicas y que, de hecho, sea una necesidad, sea necesaria la interpretación de esa data de una manera particular para que tenga sentido, ¿sí?, hace necesario que aparezca el humano. ¿Sí? Los sistemas no tienen la capacidad de tener criterio ante un error, ante datos duplicados o datos no coincidentes. Entonces, el criterio del analista es y seguirá siendo parte de ese proceso de información. ¿Sí? La tecnología debe solucionar todo lo automatizable para que nosotros trabajemos de manera eficiente. Pero imagínense, por ejemplo, que estamos volando esa cabina y alguien, por algún motivo, yo de hecho me ha pasado, yo vengo de una compañía como Walmart en Argentina, donde hay muchos indicadores que se nombran en inglés. Puede pasar en muchas compañías. Me vine a otra compañía donde nadie conoce los indicadores en inglés. Si yo no entiendo esa interacción hombre-máquina entre mi usuario y lo que le estoy mostrando en la pantalla, imagínense, vamos a hacer un caso bien claro, que los dos pilotos que están en esa cabina hablan coreano y no hablan inglés. Y a alguien se le ocurrió poner la alarma de fuego en motor en inglés. Se matan. No entienden. No existe interacción humano-máquina. Es el mismo ejemplo cuando yo llegué a Tata. Si yo ponía venta year to date, que en muchas compañías es algo completamente lógico, decir las ventas acumuladas del año, nadie me iba a entender. Entonces, esa interacción hombre-máquina, ¿sí?, es fundamental que la tengamos en cuenta, ¿sí? No es solo la máquina, sino que hay humanos atrás usándolo, ¿sí? Y esos pilotos que están volando el avión, en el caso del Business Intelligence de una empresa, son los usuarios que están entrando a una plataforma y viendo esa información, ¿sí? Si el usuario no entiende de qué le estamos hablando, si no entendemos cómo el usuario responde a eso, vamos a tener bastantes problemas. El caso típico es cuando empezamos a generar alarmas en función de los indicadores. Si yo te genero 50.000 alarmas por día
no estoy tomando en cuenta la interacción hombre-máquina. No las vas a poder ni leer las alarmas. Y no hay peor cosa que una alarma que suena todos los días, porque al tercer día, para el oído humano, esa alarma no suena. Esa alarma no existe más, ya ni la escucho. ¿Sí? Y ahora el último pedacito de la clase de hoy, que vamos derecho y terminamos un ratito antes. Gobernanza de la verdad. ¿Sí? A grosso modo, ¿sí? Existen 3 tipos de sistemas para el manejo de esta versión de verdad. Por algún motivo dice 2, está mal escrito. Existen 3 tipos de sistemas. ¿Sí? Uno es trabajar a través de atributos indicadores, otro es trabajo a través de datasets prearmados y otro es un trabajo directo desde la fuente. ¿Sí? Cada uno de estos modelos, y esto es armado por mí mismo y les queda en la presentación que después se las hago llegar o las chicas se los mandan, yo lo dividí básicamente en 3 ejes. Los conocimientos técnicos requeridos de los usuarios finales para implementar esa solución, la complejidad de la administración de esa solución y el tiempo de deployment de esa solución. ¿Sí? Entonces, arranquemos por el trabajo a través de atributos indicadores y después de esto vamos a ver un slide de cada uno de ellos para entender gráficamente qué quiere decir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir trabajo? Vamos a arrancar de abajo mejor. Trabajo directo a la fuente. ¿Qué quiere decir trabajo directo a la fuente? Quiere decir que yo tengo mi base de datos y que cualquier usuario tiene un permiso de consulta a la base de datos, puede escribir una consulta en el lenguaje que sea, ¿sí? Sacar los datos y llevárselo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo afecta esto a la gobernanza de la verdad a través de sus ejes? ¿Sí? Primero es el que más desventaja tiene, porque como va derecho a la fuente de datos, se equivocó de columna o se equivocó de tabla por desconocimiento. Entonces, para mantener la gobernanza de la verdad, ¿qué tenemos? Conocimientos técnicos requeridos por el usuario final, muchos. Es una baja. Sí, es una cosa que tiene en contra. Necesitamos mucho conocimiento del usuario final, de las tablas, del conocimiento SQL para poder generar la consulta. ¿Sí? Después, por otro lado, complejidad en la administración. Es complejo de administrar, porque tenemos un montón de usuarios tirando un montón de consultas a una base de datos. Si un usuario tira mal una consulta, tenemos problemas, tenemos que andar administrando, tenemos que manejar que eso funcione, el modelo de datos, que todo el mundo lo entienda. Es complejo. Ahora, el tiempo de deployment es el mejor de todos. ¿Por qué en tiempo de deployment es el mejor de todos? Porque yo pongo la base de datos, le doy el permiso SQL para que cree consultas a la base de datos y se acabó. Ya está, terminó el deployment. Cada cual se crea sus reportes. ¿Sí? Y guarda, vuelvo, ninguna de todas estas, lo que dije al principio de la clase, la única solución, la única respuesta, todos depende. Vamos a decir, che, no, pero no está bueno entonces, por esto que te estás mostrando, no está bueno el trabajo directo a fuente. No sé. Por ejemplo, Walmart, que es una empresa en la que yo trabajé, cada persona en el planeta que quiera tener un usuario de consulta a la base de datos, se lo dan. Con toda una política de filtros que si vos te das una consulta mal escrita y eso puede generar un problema en la base de datos, no te deja correrla, te devuelve un error, perfecto. Pero a todos le da un usuario. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque tiene tantos usuarios con necesidades distintas. Y lo que hace es que les dice, mire, vos te capacitaste, hiciste un curso, ¿sabés leer la base de datos? Acá tenés un usuario. El tiempo de deployment es muy rápido y es una solución que a Walmart le ha dado resultados. Entonces, no necesariamente uno es malo y ninguno es bueno. Depende. Trabajo a través de datasets. ¿En qué consiste el trabajo a través de datasets? Tiene que ver con qué. En vez de ir directo a la base de datos, vos lo que le vas a crear a tus usuarios son ciertos sets de datos ya preprocesados, con ciertas columnas, y ellos van a consumir eso para crear sus reportes. Entonces, conocimientos técnicos del usuario final, muy pocos, porque vos ya le creas el dataset derecho, lo conecta a un Excel y hace lo que quiere con eso, o lo conecta a Tableau, a Power BI, a MicroStrategy, a lo que quiera. Complejidad de la administración, media. Tenés que estar creando los datasets, validarlos, chequear que a los usuarios les sirva. Cada cambio que el usuario quiere tenés que implementarlo en el dataset. Tiene su costo. Tiempo de deployment, medio. No es el más rápido, no es el más lento. Por último, trabajo a través de indicadores y atributos. Los conocimientos técnicos requeridos del usuario final, verde, completamente. No necesita tener conocimientos técnicos. Complejidad en la administración, no, porque normalmente va acompañado de una herramienta, ¿sí?, que vos ponés para eso, no lo estás automatizando, no lo estás haciendo vos a mano. El tiempo de deployment, rojo, es el peor. Es el más largo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda esa plataforma que le permite tener al usuario completa autonomía lleva tiempo, hay que configurarla, hay que administrarla,
hay que setearla, configurarla y ponerle configurarla de la manera que necesita la organización para que funcione. Entonces, vamos por partes. Arrancamos por trabajo directo a la fuente. ¿Sí? Trabajo directo a la fuente. Tenemos muchas fuentes ahí, muchas bases de datos que van a un data warehouse centralizado, que esto creo que si tuvieron la primera clase con Ariel, el módulo que viene con Ariel, lo deberían haber visto, y si no lo van a ver después, los de base de datos, warehouse, etc. Pero básicamente tenemos un warehouse centralizado. Y después lo que tenemos es un montón de usuarios que a través de Excel, reportes, tableros o lo que sea, van directo a la base de datos centralizada a buscar los datos y se lo dan a los usuarios. Cada usuario va derecho a la base de datos a buscar los datos. ¿Sí? ¿Por qué decimos que esta tiene el deployment más rápido? Porque es simplemente darle un permiso a base de datos a ese usuario. Ya está. ¿Sí? Ahora, necesitamos que todos los usuarios sepan cómo generar una consulta de base de datos para que lo puedan implementar. Trabajo a través de datasets. ¿Sí? Trabajo a través de datasets, como ven ahí, no se modifican las muchas fuentes que van a ser una base de datos central, y lo que desarrolla este equipo intermedio son esos sets de datos que los usuarios consumen para generar reportes. Entonces, yo tengo... Esto se ve mucho cuando las empresas publican, por ejemplo, cubos. ¿Sí? Publicar un cubo es esto. Entonces, publico un cubo de ventas. ¿Qué es un cubo de ventas? Es un set de datos ya prearmado, precalculado, que los usuarios pueden consumir desde Excel, desde una herramienta de reporting, de visualización o de data discovery, de lo que sea, para ver sus datos. ¿Sí? Seguro alguna empresa habrá escuchado hablar de los famosos cubos. Y por último, tenemos el trabajo a través de atributos e indicadores. ¿Sí? Trabajo a través de atributos e indicadores es particularmente, por ejemplo, lo que hacemos en Tata. Con una herramienta como puede ser MicroStrategy, Power BI, ese tipo de herramientas te permiten hacer esto. ¿Qué, básicamente, ¿qué consiste? En que vos tenés una herramienta que se conecta a la base de datos y que está configurada de tal manera que el usuario nunca accede de manera técnica a ello. Sino que lo que hace el usuario es agarrar, entrar a un front, donde, por ejemplo, tiene atributos. Día, hora, mes, local. Y después tiene indicadores. Venta en unidades, venta costo, margen, etc. Y el usuario simplemente desliza como si fuese una tabla dinámica y trabaja gestionando esos indicadores. Entonces el conocimiento técnico que necesitamos es mínimo y está esta herramienta. Ahora, esta herramienta hay que configurarla. Entonces el tiempo de deployment de la herramienta es el más largo de todos. ¿Por qué? Porque hay que configurarla, hay que administrarla. Ahora el mantenimiento es bastante más barato, porque como es una herramienta que está validada, se suele mantener relativamente fácil. No es que yo tengo que estar todo el tiempo generando las consultas que generan mis usuarios, sino que se generan solas, ¿sí? Dentro de la herramienta. Es lo que yo les decía, de que yo el 90% de los reportes que existen en Tata, no tengo idea quién los creó. No tengo ni la más pálida idea de quién los creó. Entonces, básicamente, estas son las 3 formas que debemos de verlo. Y en la clase que viene, lo que sí vamos a ver es, no sé si la que viene o la tercera, pero la estructura de costos de estos. Porque a su vez, como cada uno de estos tiene ventajas y desventajas, la gobernanza de la verdad, a cuál es más fácil de gobernar esa verdad, también cada uno de estos, ¿sí?, tiene impacto en costos, ¿sí?, por el equipo que necesito para poder mantener cada uno de estos sistemas, ¿sí? Entonces, hasta ahí va la clase de hoy, ¿sí? Así que si quieren, antes de cerrar, si alguien tiene preguntas, comentarios, quiere compartir una experiencia, lo que sea, this is the moment. O dudas, o cosas que no coincidan. ¿Cuánto silencio? Todo muy claro. ¿Puedo compartir, Tomás? ¿Endara? Por supuesto, abra el micrófono, cuente. Hola Fede, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal? Todo bien. Bien, bien. No, para compartir una anécdota muy interesante, sin dar muchos nombres, pero yo tengo una trayectoria en multinacionales en telcos, donde ya sabrás por dónde va el tema. Era impresionante ver cómo un elefante blanco lleno de data y de información no tenía una cultura hacia la data, y finalmente lo que te encontrabas era muchas piscinas, muchos cubos, muchos lugares que mostraban exactamente, digamos que la misma información repetida, duplicada, información que no era transversal, que estaba centralizada, que no estaba, que
que tenía una gobernanza de datos muy mal trabajada, y finalmente nos pasaba todas las reuniones lo que tú dices, ¿no? Ah, yo digo que son 50 millones, el otro dice que son 48, y por ahí aparecía un tercero que decía 75. Entonces, finalmente, impresionante. Y esto te hablo de una telco grande acá en mi país, acá en Ecuador, bueno, la más grande en realidad. Cosa muy curiosa, lo comparto porque puede pasar en las mejores familias. Una empresa dedicada a datos, y es impresionante que no puedan, no teníamos, mira, solo para que lo pongo, poner en blanco y negro lo tarde que estaba para el time to market, no tenía un ERP, no tenía piscinas para poder consultar, no teníamos absolutamente ninguna fuente para consultar datos todos, había un área de BI, pero todo era bajo solicitud que llegaba con un time to market 5 días más tarde si eras director. El presidente lo tenía todos los días en un Excel, que no lo habría nunca, pero el resto de la compañía, para nada. Y todo se basaba en Excel. Una minería de datos terrible. Tal cual. Tal cual, y como decís, y gracias por traerlo el tema, pasa en todas las empresas, de la primera a la última, pero básicamente por eso, porque primero el desafío no es los datos, es lo que hablamos al principio, o sea, tener datos no genera valor per se, y el caso claro es este. O sea, sos una empresa que, las telco, si hay empresa en el mundo que tiene caudal de información a lo pavo, es una telco. Y era una telco y no hacía nada con esa información, y suele pasar mucho que cuando vas a un esquema de centralización, ¿sí?, tenés ese problema del time to. Sí, manejás una única versión de la verdad, pero la manejás en un Excel, y cada vez que querés hacer un cambio necesitas 5 días y sos el director de la compañía. Pero obviamente es lo que viene como contrapartida, ¿sí?, y lo vamos a ver en la próxima clase, lo que viene como contrapartida de poder abrir el juego y abrir la cancha, que toda la compañía participe de la generación de información, tiene que ver con algo que, por eso yo hablaba al principio, no me acuerdo en qué slide era, ahí está, ahí de que es un camino, ¿sí?, que la compañía entera tiene que estar dispuesta a recorrer y decidir que es para ahí, porque para hacer eso requiere hacer un upskill de toda la gente. Es decir, cuando nosotros empezamos este camino, en Tata particularmente, no todo el mundo sabía crear sus reportes. No todo el mundo sabía cómo armar un reporte, cómo usarlo, cómo leerlo. De hecho, yo te puedo asegurar que la primera reunión de ventas que tuvimos, el CEO de la compañía preguntó cómo nos fue ayer contra presupuesto, y no había una persona que tuviera el dato. Vos decís, ¿cómo fue? Somos un supermercado. ¿Cómo puede ser que nadie sepa cómo vendimos ayer contra el presupuesto? No te estoy preguntando cuál es la segunda derivada de pi. Y no lo sabía nadie. Y teníamos MicroStrategy, tableros, reportes, todo. Y de ahí empezó el trabajo de hormiga de, bueno, vamos a hacer que nuestra gente se capacite, que entienda los números, que entienda los datos. Pero es una decisión que tiene que ir de arriba para abajo. Pero gracias Tomás por el comentario. Pasa en todas las familias, y cuanto más grande, más riesgo. A ver, Antonia pregunta, mi gran duda es... Sí, decime, Marina. Sí, no, que por favor no se vayan y que tengo que después largar la votación antes de terminar. Perfecto. A ver, respondo ahí de Antonia. Mi gran duda es cómo poder empezar a aplicar todo siendo un equipo chico. Supongo que con el correr de las clases iremos viendo la manera de hacer un MVP del proyecto. Totalmente, sí, y de hecho... Parte de lo que le pedí a Joaquín de MicroStrategy en la última clase es, en la clase práctica, perdón, no en la última, es que la clase sea bien práctica. Obviamente, Joaquín es comercial, y los comerciales es lo que decíamos recién, o sea, obviamente hay un factor que ellos les van a mostrar todas las capabilities que tiene MicroStrategy, etcétera, pero más allá de eso, yo lo que le pedí es, yo quiero que ellos, en esa hora y media, que todos ustedes vean como en 1 hora y media podemos crear un reporte e irnos con un reporte armado, ¿sí? Y que se lleven eso para poder hacerlo. Y de hecho MicroStrategy es una herramienta que es free, que es MicroStrategy Desktop. A ver, ¿y por qué traigo MicroStrategy? Simplemente es, a ver, tengo contacto con MicroStrategy, con Tableau, con Power BI. Particularmente mi opinión sobre MicroStrategy, con muchas cosas que le critico y le voy a ir criticando a lo largo de las clases. Yo creo que competitivamente es una de las mejores hoy a nivel mercado,
No, vuelvo a lo primero que dije, depende de la empresa porque tiene un MicroStrategy. No es Power BI que yo pago $10 en la web y lo contraté. Tiene un costo, hay que hacer un contrato, no tiene esa flexibilidad, entonces por eso depende para qué empresa. Ahora, a lo que Sonia, sí, la idea es ver eso, y para mí algo muy importante que lo vamos a ver la clase que viene es, ¿qué entendemos por Business Intelligence? Y esto va más que nada, no solo a equipos chicos, sino a empresas chicas. Business Intelligence, y esto grábenselo en la cabeza siempre, es la información correcta, en el momento correcto, de la manera correcta. En ningún momento de esa definición yo hablé de tecnología. No hablé que hay que tener una base de datos de la luna, no hablé que hay que tener MicroStrategy, no hablé que ni siquiera hay que tener una herramienta. ¿Sí? Yo siempre tengo el mismo ejemplo. Una vuelta de una charla nos muestra una foto de un contador de la cantidad, o sea, un cartel enorme que te decía la cantidad de bicicletas que había abajo disponibles para arrendar. Eso es Business Intelligence. Es la información correcta, de la manera correcta, en el momento correcto. Ya está. Si yo agarro a eso y aparte le pongo un gráfico de barras y una curva, no hay problema. Menos, ya lo lograbas. Entonces, para equipos chicos, y esto lo vamos a ver a lo largo, lo importante es entender el negocio. Sí, obviamente lo que es necesario es que haya una decisión a nivel compañía de que queremos basarnos en datos, ¿sí? Y de ahí de vuelta, Antonia, o los que sean, calculo que de algún lado deben tener mi correo de que se los habrán pasado o no, o se los pasamos después, o me agregan a LinkedIn, o lo traen acá en los 20 minutos primeros de la clase. Si quieren traer un caso de la situación en la que ustedes están y quieren que les dé específicamente en eso, en qué se me ocurre, qué tips se me ocurre que les puedo tirar, bienvenido sea, O sea, no tengo ningún problema, y acá yo hago siempre la misma aclaración. Acá no hay nadie que sepa, que sea docente y experto en tal cosa. Simplemente acá somos todos pares, que algunos nos decidimos especializar en algo, y así como yo hoy les puedo estar dando una charla y una clase de Business Intelligence, cualquiera de ustedes quizás me puede dar una clase a mí de marketing, porque yo no tengo idea, ¿sí? Entonces, el que quiera traer sus casos, y en el momento que vean, por ejemplo, Antonia, que lo que yo estoy contando no lo terminás de poder encajar en lo que vos necesitas, frename, pedime que lo encajemos y buscamos la manera de encajarlo. Pero duda que hay que ir por un MVP, pero para mí el punto más claro en los equipos chicos no es necesario tener tecnología de punta. Lo necesario es demostrarle al negocio que la información correcta, de la manera correcta, en el momento correcto. El resto es anécdota, es hermoso. Nosotros tenemos sentado un data café con 6 pantallas multitouch de 65 pulgadas que le voy a mostrar después de la última clase. Es precioso, es un show bárbaro. Pero eso no quiere decir que tenemos la información porque tenemos 6 pantallas. Tenemos la información, aparte 6 pantallas. ¿Sí? No sé si hay alguna duda más. Si no... Bien. A ver, ahí, Diego. Federico, pienso 3 escenarios y soy dueño de una empresa de sistemas y me gustaría poder incorporar... arriba, Diego. Diego primero. Federico, pienso 3 escenarios para pensar e implementar. Por nivel de organización, por área funcional, todo a la vez. Buen punto. A ver, yo creo que ahí el punto que vas a depender es cuánta seguridad tenga el uno de tu compañía que el camino es por ahí. Si el uno de tu compañía te dice el camino es por ahí y que él quiere que se lidere con información, yo arrancaría por nivel de organización de arriba para abajo, porque eso hace que fluya mucho más rápido. ¿Sí? Ahora, no a todos lados se da eso. Entonces, si no se da eso, lo que suele pasar y que suele funcionar es que si no tenés eso, mi consejo es agarrar un área funcional, ¿sí? Y decir, ok, ¿cuáles son las 3 áreas core? Por ejemplo, en mi caso, somos un retail, logística, operaciones, sistemas. Son las 3 áreas core. El resto puede esperar. Entonces, si agarro un área de esas core, por ejemplo, nosotros el gran avance que hicimos fue a nivel logístico. El nivel de información que generamos de nuestra cadena de abastecimiento, entonces nos dio un potencial que después comercial se quiso sumar a eso, operaciones se quiso sumar a eso, pero es agarrar uno y hacerte muy socio de ese área funcional y tener un muy buen caso de éxito para mostrar de esa área funcional. Eso es lo que te puede ayudar a dar fuerza a todo el resto de la organización. Ahora, si el CEO de tu compañía es el que dice, vamos para acá, como tuve la suerte yo de que me tocara, el camino es de arriba para abajo y es
que él tiene que ser tu socio para, mira, yo te voy a dar las herramientas, pero necesito que vos seas el primer embajador en ir a la reunión, en estar en la reunión, en preguntar, en ser el primero en usarlo. O sea, el primer tester de todos los productos que nosotros sacamos en Tata es Christopher Jones, que es el CEO de la compañía. Es el primero que lo usa, básicamente. Eso tiene su pro y su contra. El pro es que baja rápido. El contra es que tenés que ir a explicarle a él cuando falla. Pero básicamente, Diego, para mí son esos dos. El único depende es ese. Si el uno de tu compañía tiene eso bien claro, yo iría de arriba para abajo. Si no, me iría a un área funcional clave y me metería por ahí. Y a ver, Cristian, yo tengo una consulta, trabajo y soy dueño de una empresa de sistemas y me gustaría poder incorporar para la empresa el concepto de BI, pero también me interesa mucho poder brindar ese servicio a mis clientes, pero no sé si es posible o lo que sería mejor es brindar un acceso de reporting para ellos. Bien, a ver, si vos lo que decís es brindarle a tus clientes algo de reportería o business intelligence sobre el servicio que vos les brindás, o sea, sobre el sistema que vos les brindás básicamente. Perfecto. Sí, a ver, mira, nosotros lo hacemos con nuestros proveedores. O sea, cada proveedor de Tata que quiera tiene acceso a un usuario de MicroStrategy donde puede entrar y ver la misma información que vemos nosotros, en la misma plataforma que vemos nosotros, obviamente con filtro de seguridad, para que solo vea, no sé, si yo soy el proveedor Coca-Cola, solo veo Coca-Cola, obviamente, y tiene acceso a ver la misma información. Y le compartimos nuestra versión de verdad y le generamos eso. Eso es lo que te da, es que si ya tenés una herramienta BI, la puedes abrir de esa manera. Y nosotros lo que hicimos fue 2 o 3 capacitaciones y a partir de acá tenés la herramienta y la disponibilidad para hacerlo. No la tengo aún, por eso me preguntaba. Bueno, ahí para mí la decisión que tenés que tomar es, si invertís un poco más en una herramienta, como puede ser un MicroStrategy, un Power BI, que le dé autonomía a tus clientes para generar sus reportes sin necesidad de que pasen por vos, o si invertís menos en herramienta, pero pones un equipito de N cantidad de personas que van generando reportes, ¿sí?, que les vas dando a tus clientes. Daría más flexibilidad para los clientes tener una herramienta, obviamente. O sea, obviamente va a dar más flexibilidad. Si lo que le vas a tener que decir a tu cliente es, mira acá, por ejemplo, y a ver, MicroStrategy o Power BI son herramientas que son world class, entonces hasta tienen, o sea, lo que no sabes hacer, lo googleas. O sea, si tu cliente hay algo que no sabe cómo hacer, lo googlea y encuentra respuesta, ¿sí? Pero con tener 1 o 2 personas de tu lado que administren la herramienta y puedan resolverle esas consultas a tus clientes tienen toda la flexibilidad de crearse sus propios reportes, que es algo que los clientes nuestros, que serían nuestros proveedores de Tata, que les damos acceso, es lo que más nos valoran, el poder crearse sus reportes y ver la información de la manera que ellos quieran. Impecable, ¿eh? Bien. ¿Tenemos alguna duda más? Antes de que le pase la palabra. No, por favor, gracias a vos, Cristian y Diego. Bueno, yo mando la encuesta para todos, así la completan. Gracias a ustedes, chicos. Chao. ¿Desapareció la encuesta? No, ahí está. Ahora recién acaba de aparecer. Ustedes me avisan. No vale que yo conteste, ¿no, Marina? ¿Puedo desviar los resultados? La próxima encuesta yo creo que vamos a sumar una pregunta de si a la gente le está empezando a aburrir los ejemplos de aviones, así nos damos más ejemplos de aviones, no sé, me empiezo a especializarnos en ferrocarriles y hablo de ferrocarriles. Y bueno, pasa que bueno, los hobbies son los hobbies. Voy a volar más tranquilo, Iván, impecable. Me alegro que sirva para eso. Es el medio más seguro de transporte del mundo. Es el medio más seguro. Vuelen tranquilo. Bien, me alegro, Luis, que sirva lo de los aviones. Me alegro que sirva. Gracias, Andrés. Bien, entonces vamos cerrando, Marina. ¿Trabajo con vos? Y ahora le saco la foto, que después ya tengo que cargar los datos, y ya listo. Ya deben haber votado todos, supongo. Ven ahí, Elizabeth, bien. Bueno, listo. ¿Está todo? ¿Estamos?
Nos vemos, gente. Bueno, Gracias por el qué rato. paseando. Hasta el lunes, buen fin de semana a todos. Chao, chao.